Buenos días, jovencitos, querida aula de quinto año de secundaria. Bienvenidos nuevamente a una nueva reunión, a una nueva clase del curso de gramática, el curso de normativa castellana. Todos, de verdad, bienvenidos nuevamente en esta oportunidad al taller de ortografía puntual, en donde vamos a recordar y aplicar la normativa en cuanto a los signos de puntuación mayores y los signos llamados auxiliares. Pues bien, sin más que decir, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Recordar que en la clase anterior estuvimos trabajando los signos mayores, ¿no? Tanto el uso de la coma y sus funciones como el uso del punto y su clasificación. Luego vimos también los usos del punto y coma, los usos de los dos puntos y los usos de los puntos suspensivos. En esta oportunidad vamos a hacer un recuento de estos temas y a la vez vamos a agregar algunos otros signos que hemos dejado de lado tal vez por problemas de tiempo, ¿sí? Y que es bueno también recordarlos. Bien, vamos a empezar entonces. La coma, ¿no? Generalmente la coma se representa con este símbolo, ¿ok? Y lo que implica o lo que señala es una pausa breve dentro del escrito, y su uso es bastante convencional dependiendo de la función que cumpla esta dentro de un enunciado, dentro de un párrafo o dentro de una oración. Tenemos diferentes tipos de comas, como por ejemplo la coma enumerativa, que sirve para enumerar, ¿sí? O señalar elementos que pertenecen a una misma clase o mismo género. La coma vocativa, que sirve para separar al vocativo o al interlocutor que participa en el diálogo o la segunda persona. La coma positiva, que sirve para separar a la aposición. La coma hiperbática, que se utiliza cuando se altera el orden lógico de la oración. Y por ahí, si no me olvido, algunas otras comas más, como la incidental, que encierra una incidencia o una aclaración, pasando por la coma elíptica o verbal, que reemplaza, ¿sí? Reemplaza generalmente a un verbo, ¿no? Y que se utiliza dentro de los procesos de referencias. Pues bien, aquí hemos resumido todo para decir que sirve para separar el elemento análogo o suplir o reemplazar un verbo o anexo de manera general, ¿no? Generalmente cuando damos una afirmación o una negación, siempre hacemos una pausa. Pues bien, ahí aplicaremos esta coma, ¿no? Sí, abuela, ¿no? En este caso sería el vocativo o la persona con quien estamos nosotros conversando. El uso del punto y coma también es muy convencional, al igual que el del punto y seguido. Aquí solamente he tomado una clase de punto, ¿no? Sabemos que el punto representa una pausa breve entre 4 a 5 segundos, ¿no? Existen tres tipos de puntos. El punto y seguido, que sirve para separar enunciados o oraciones que se ubican dentro de un mismo párrafo. El punto y aparte, que sirve para separar párrafos dentro de un texto. Y el punto final, que sirve para dar por concluido un texto. En el caso del punto y seguido, separar enunciados en un mismo párrafo, como por ejemplo, guión largo, ten cuidado que ya tuvo un aviso de la muerte. Soñó con un pavo real, en una hamaca blanca, ¿no? Aquí el punto y seguido para poder separar el primer enunciado del segundo. En cuanto al uso del punto y coma, ¿sí? Señala pues una pausa breve, ¿no? 4 5 segundos, 3 4 5 segundos, un descenso del tono de voz, pero sobre todo su uso, vuelvo a repetir, es convencional porque se puede reemplazar por dos puntos, ¿ya? Ahora bien, el uso del punto y coma de manera general va a reemplazar a un conector, sea este coordinante o sea subordinante. Coordinante puede ser o puede reemplazar a un nexo copulativo, I o E,
a un nexo disyuntivo o u a un nexo adversativo, ¿sí? Generalmente, pero, sin embargo, no obstante, ¿no? Empero, etcétera, o un nexo consecutivo, por lo tanto, por consiguiente, entonces, ¿no? Dice, relacionan aquellas oraciones en cuyo sentido hay proximidad, relacionan aquellos enunciados, aquellas proposiciones que están incluidas dentro de una oración compuesta y que generalmente en algunos casos señalan ideas opuestas, unidas por un conector de oposición, o en donde ya se ha utilizado un tipo de coma. ¿Ok? Por ejemplo, llegaste desde temprano, punto y coma, aún estaba en la cama. El uso de los dos puntos puede tener funciones tanto de nexos y también para unir proposiciones u oraciones, ¿no? Puntos suspensivos y un chorro de sangre expulsada a alta presión le salpicó la cara. Conclusión, era una sangre olorosa, brillante y verde. Por lo tanto, estaría reemplazando estos dos puntos aquí. Los puntos suspensivos señalan una pausa inesperada o una conclusión vaga dentro de una oración, ¿no? Muchas veces se utilizan los puntos suspensivos para omitir una palabra o una frase que se sobreentiende dentro del mismo, ¿no? Pensándolo bien, o para crear una especie de suspenso dentro del diálogo. Pensándolo bien, mejor que no se presente. El guión corto y el guión largo raya, que son dos signos que están en desuso en la actualidad y que la RAE los acepta como signos, pero vuelvo a repetir que están muy en desuso, ¿no? Sirve tanto el guión corto para conectar dos o más palabras separadas por sílabas, ¿no? En el caso del silabeo, tormenta, ¿ya? O el guión largo raya aparecen al principio de los diálogos, ¿sí? En los textos dramáticos, sean comedias, tragedias o dramas, cuando va a participar un personaje, ¿no? 50 pesos, dijo la abuela. Los signos de interrogación y exclamación, algunos lo denominan admiración, ¿sí? Se utilizan básicamente cuando se van a escribir oraciones interrogativas directas, ¿sí? O oraciones exclamativas, ¿no? Ejemplos como ¿cuánto tienes? O hombre, lo tendrá de oro. Y finalmente, para poder terminar esta parte, como un resumen general de los signos de puntuación, tanto mayores como auxiliares, el uso de los paréntesis encierran elementos intercalados en un enunciado, como por ejemplo, toda su familia nació en Valdivia, Chile. Bien, a continuación haremos un repaso rápido en cuanto a los tres signos de puntuación más importantes dentro del castellano. Los signos de puntuación son signos gráficos, ¿sí? Que se ubican al interior de un texto, de un enunciado, de un párrafo y que ayudan o van a ayudarnos a poder entender y dar sentido y significado a un escrito. Como les decía, los grados menores. Los signos de puntuación lo que van a hacer es ayudar, ¿sí? A que un texto tenga cohesión, no unión entre una palabra y otra. Y esa cohesión, esa hilación de ideas, lo que va a formar finalmente es la coherencia dentro de un texto, el sentido lógico dentro de un texto. Los tres signos más importantes, dependiendo de las funciones que cumplan estos dentro de un enunciado, son la coma, ¿sí? Indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado, pero más allá de la pausa, como vuelvo a decirles, más allá del impulso de aire que vamos a tomar para poder expresar los enunciados, es la función que cumple esta, ¿no? Como por ejemplo para separar elementos de una enumeración, o para llamar a alguien por su nombre para solicitar algo o llamar su atención, o para diferenciar o delimitar una aclaración, o para separar, en este caso, un conector
dentro de una expresión extensa, o para indicar la falta de un verbo, o suplir la falta de un verbo. Esas son las funciones que va a cumplir la coma, ¿no? En el primer caso, la coma enumerativa para separar elementos. Ella estudia, trabaja, pinta y canta. O para separar en este caso al vocativo, ¿no? O la aposición, ¿no? Por ejemplo, el profesor David solicitó el favor de actualizar las notas en el SAC, ¿no? Aquí no veo el uso de la coma, ¿no? Podría decir, mi profesor, coma, David, coma, solicitó el favor de actualizar las notas en el SAC. ¿Quién es mi profesor? David. ¿Quién es David? Mi profesor, ¿no? David sería la posición que estaría repitiendo el significado de profesor, ¿no? La utilización de esta posición es para aclarar un poco, más que aclarar, para explicar un poco de quién estamos hablando, de quién se trata el texto básicamente. En cuanto a la función de diferenciar o delimitar una aclaración, tenemos a la coma aclarativa, ¿no? Juan, el estudiante de Derecho, no asistió a clases, ¿no? En este caso estaría funcionando ahí como una aposición, como coma apositiva, ¿no? Para separar conectores o expresiones, como es decir, en fin, no obstante, por consiguiente, por último. Y finalmente la coma elíptica para reemplazar un verbo que se ha nombrado dentro de la oración, como por ejemplo, el parcial de primer corte vale 30%. El del segundo, coma, aquí debería ir una coma, el 40%. Esta coma estaría reemplazando a vale. En cuanto al uso del punto y coma, sirve para separar enunciados o proposiciones que se relacionan sobre un mismo tema dentro de una oración compuesta, ¿no? Separar elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que ya han incluido comas, ¿no? Como les dije anteriormente, separar proposiciones justapuestas, ¿no? Aquellas separadas por comas o cualquier signo de puntuación, especialmente cuando en estas se ha empleado la coma también. Y finalmente lo que es el uso del punto, ¿sí? Para indicar el fin de una oración, de un párrafo o de un texto. Tenemos aquí el punto y seguido, ¿no? No sé por qué aquí no me salió la I, ¿sí? El punto y seguido, hay que corregir esto, ¿ok? Que indica la finalización de una oración. El punto y aparte, que sirve para separar párrafos, y el punto final, que es el encargado, dice, de cerrar el texto. Pues bien, hechas las aclaraciones, especialmente de este esquema, que en algunos casos hay algunos errores que no he tomado en cuenta, pero que en el camino he ido corrigiendo, tenemos el desarrollo de algunos ejercicios en donde vamos a aplicar, ¿sí?, el uso de estos signos de puntuación convencionales, como por ejemplo los usos de la coma. Trataremos de colocar este signo y reconoceremos qué tipo de coma se ha empleado en cada uno de ellos. Por ejemplo, cobre el córner, árbitro, cóbrelo. Aquí nos estamos refiriendo al árbitro, ¿sí?, como segunda persona, porque yo soy la primera. En este caso vendría a ser este el vocativo, por lo tanto tendríamos que aislarlo, separarlo con comas tanto al inicio como al final, y la oración quedaría así en el sentido fonético. Cobre el córner, árbitro, cóbrelo. Luego tenemos, a ver, vamos por la 17, ¿no? Dice, ahora le toca a ustedes y mañana a nosotros. Aquí se ha omitido el verbo toca, sí o no, aquí, después de mañana. La oración debería ser una especie de redundancia. Hoy le toca a ustedes y mañana le toca a nosotros, ¿no? Entonces, para evitar el uso de ese verbo, vamos a reemplazarlo por una coma. ¿Cómo se llama la coma? La coma verbal o la coma elíptica. Luego también tenemos para desarrollar ejercicios en cuanto al uso del punto
y coma, como por ejemplo vamos con la primera oración, ha sido un año catastrófico. Conclusión, todos los pasaremos mal. Aquí graficaremos el punto y coma para reemplazar en este caso a un conector, ¿no? También tenemos ejercicios para trabajar el uso de los dos puntos. Bien chicos, conmigo ha sido todo por hoy, esperando las disculpas del caso con respecto al esquema presentado, pero lógicamente se hizo las correcciones respectivas con la promesa de poder revisar con mucho más detalle, eso sí, los esquemas posteriores. Ya yo me despido hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, un abrazo para todos. Hasta luego, chicos.